Bien, vamos a partir. Muy buenos días nuevamente. Les quiero dar las gracias por estar hoy día presentes en este nuevo encuentro virtual de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile. Este es un ciclo que es una de las actividades que estamos desarrollando al alero de los 6 comités sectoriales que tiene la Cámara. Para aquellos que no han estado nunca en nuestros eventos, comentarles que estamos trabajando activamente en los comités sectoriales de energía, infraestructura, pyme y comercio exterior, innovación, gestión de personas y medio ambiente y sostenibilidad. La invitación de hoy es a dialogar sobre el impacto de los planes y políticas de economía circular, trayendo, como es habitual en estos encuentros que estamos realizando, la experiencia de las empresas españolas y aportando así con una visión práctica a problemas que hoy día son globales y multifactoriales, como es el caso de responder a la pregunta sobre cómo impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible. Quiero agradecer especialmente hoy día la presencia de nuestros expositores y expositoras, quienes van a ser presentados por Jorge García. Él es abogado socio del área ambiental de DIS Abogados y es presidente del Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Camacoes, a quien le doy la bienvenida y agradezco por este tipo de organizaciones y actividades, Jorge. Muchas gracias por apoyar el trabajo de la Cámara. Y finalmente, y solo a modo de recordatorio, comentarles que vamos a estar recibiendo sus preguntas y preguntas a través de el Q&A que está activado en sus ventanas y que serán revisados por nosotros durante la conversación para poder generar un diálogo más fluido. Muchas gracias. Jorge, te cedo la palabra. Muchas gracias, Mayra. Bueno, nuevamente agradecerle a todos por la participación en este ya tercer webinar que organiza nuestro Comité de Medio Ambiente de Camacoes. Estamos especialmente motivados en la organización de este tipo de actividades porque han resultado muy interesantes, y en esta ocasión hemos organizado en particular la temática de economía circular, donde hemos invitado a 4 notables panelistas que procederé ahora a introducir como reseña preliminar, para luego ya entrar derechamente en las presentaciones y en las conversaciones que se generan a partir de ahí. En primer lugar nos acompaña Guillermo González. Él es ingeniero civil industrial con mención en ingeniería ambiental de la Universidad Católica de Chile. Obtuvo un máster en políticas públicas y un máster en ingeniería ambiental, ambos de la Universidad de California, Berkeley. Tiene más de 12 años de experiencia realizando consultoría ambiental, tanto en el sector público como privado, y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y economía circular en la Universidad Católica, Adolfo Ibáñez y del Desarrollo. Actualmente es jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente desde mayo del año 2018. Luego, muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy día. A continuación también nos acompaña Gema de la Rosa. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales con experiencia de 15 años en entidades de certificación en productos del área de medio ambiente y sostenibilidad e investigación, desarrollo e innovación. Desde 2018 forma parte del Departamento Marketing Estratégico y de Producto de AENOR, y previamente se desempeñó en el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la misma compañía. Actualmente es encargada del análisis y estudio de tendencias y nuevos desarrollos en materia de sostenibilidad en AENOR. Muchísimas gracias también, Gema, por acompañarnos desde España hoy día. Muy agradecido. A continuación también nos acompaña Jorge Cáceres. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y magíster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de sustentabilidad y cambio climático en Chile y Latinoamérica. Dirige desde el 2015 el Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sociedad de Fomento Fabril o SOFOFA. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos también hoy día. Y por último, nos acompaña también Flavio Rodríguez. Él es especialista en gestión internacional de la Universidad de Camilo José Cela de España. Cuenta con estudios en el área de construcción civil y con diploma Lean de mejoramiento continuo, gestión del cambio y project management de la Universidad Andrés Bello. Cuenta también con diploma de diseño y construcción en hormigones de alto desempeño en la Universidad de Chile, y es Cambridge Alumni de Prince of Wales Business and Sustainability Program y Project Management Professional del PMI. Cuenta con más de 19 años de experiencia destacada en importantes proyectos de infraestructura y minería en Sudamérica. Actualmente lidera la gerencia de calidad y sustentabilidad Acciona para Sudamérica, y además es responsable de promover y coordinar las actividades del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación
así como también es miembro del G12 de la Asociación Internacional de Túneles, o ITA. Sin más entonces, agradeciéndole a todos nuevamente la participación en este webinar, comienzo por darle la palabra a Guillermo para que realice su presentación. En cuanto a la estructura general del webinar, les comento desde ya que haremos breves presentaciones cada uno de los presentadores y a continuación se le harán una serie de preguntas para finalmente, ya yendo al final del webinar, incorporar las preguntas del público que se hayan hecho en el Q&A que decía Mariana. Así que desde ya, Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. En primer lugar, me gustaría agradecer a Camacoes por la invitación, a la embajada aquí en Chile. Saludo a las personas que nos están escuchando aquí en Chile, también en España. Entiendo que la invitación llegó hasta allá y ojalá también personas de otros países que estén conectados en esto que hoy día nos permite la tecnología. Tengo 5 minutos para dar solamente una introducción a lo que estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente en materia de economía circular. Y por lo tanto voy a hablar de 5 cosas. Sí, quiero hacer 5 puntos en estos 5 minutos, que son bien breves, y después en la conversación podremos profundizar. Lo primero es decir que la economía circular se hace cargo de un problema que tenemos como sociedad, que es ineludible, ¿cierto? O sea, en el fondo nosotros en esta lógica lineal de extraer, producir, botar, realmente no vamos a poder alcanzar la sustentabilidad. Creo que eso es sumar 1 más 1 para darnos cuenta de que esto no tiene un destino sostenible y por lo tanto la economía circular se hace inevitable, ¿cierto? Si nosotros queremos darle sostenibilidad a nuestro desarrollo como civilización. Pero no solo es inevitable, sino que también es una oportunidad, ¿cierto? Esto requiere una gran cantidad de cambios. Esto es destrucción creativa, ¿cierto? Justo ahora estoy leyendo este libro muy bueno de por qué fracasan las naciones, y ellos lo que plantean ahí es que los países que se resisten a esa destrucción creativa, a los cambios, que se quedan amarrados en los status quo, realmente no logran desarrollarse plenamente, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros como país necesitamos encarar este desafío que significa y ver que aquí también hay una oportunidad, porque si realmente no nos subimos a este buque, nos van a pasar por el lado otros países, ¿cierto? Y nos vamos a quedar atrás. Y en ese sentido, creo que hay que tenerlo muy presente. Aquí tenemos una oportunidad de conciliar la protección de nuestro planeta con el crecimiento económico y con las mejoras en el ámbito social. Entonces, lo primero, esto es inevitable y al mismo tiempo una oportunidad. En segundo tiempo, una transformación de este calado toma tiempo. Esto no es algo que vamos a desarrollar de un año para otro, ¿cierto? Esto nos va a tomar a lo menos 2 décadas, que Chile se empiece a parecer a un país circular, con lo que pregona la economía circular, realmente nos va a tomar un buen tiempo. No es algo superficial, esto está para quedarse, pero toma tiempo, ¿cierto? Tercero, justamente porque toma tiempo, es sumamente relevante que vayamos construyendo consensos importantes en torno a cómo avanzamos en este camino, ¿cierto? Lo que no podemos hacer, porque no nos va a llevar a ninguna parte, es que cada 4 años, cuando tengamos un cambio de administración, estemos saltando de un lado a otro en este ámbito, ¿cierto? Porque realmente eso no nos permite avanzar hacia un cambio sostenido, ¿cierto?, en estas materias. Yo creo que aquí lo positivo, hay que decir, respecto del tema de la economía circular, es que concita grandes consensos, ¿cierto? Yo creo que la ley REP, que ya lleva una década desde el inicio de su gestación y después su posterior tramitación en el Congreso y después la implementación que nosotros hemos estado empujando, ¿cierto? Yo creo que refleja muy bien ese consenso que se ha alcanzado a nivel social respecto del tipo de instrumentos que necesitamos para avanzar en este ámbito. Lo mismo con
La ley de bolsas plásticas tuvo una votación unánime en ambas cámaras. Hoy día estamos con el proyecto de ley de plásticos de un solo uso, ¿cierto? En el Congreso, que también hace pocas semanas atrás, en un contexto muy polarizado, en otras materias, en este tema tuvo una votación unánime en el Senado y hoy día ya se está iniciando la discusión en la Cámara, ¿cierto? Entonces, tercero, necesitamos construir grandes consensos y creemos que eso es posible. Cuarto, justamente por lo anterior, porque esto es necesario, porque esto toma tiempo y porque necesitamos construir consensos, es que nosotros hemos decidido desarrollar una hoja de ruta a la economía circular, ¿cierto? Porque nos parece que es el instrumento para convocar a los distintos actores, que es lo que hemos hecho ahí. Tenemos a 33 organizaciones líderes en la materia para construir en conjunto esos consensos y desarrollar un plan de trabajo conjunto de aquí a los próximos 20 años. Eso es lo que estamos haciendo en esa hoja de ruta, que no solamente convoca a estas 33 organizaciones, sino que tiene un montón de otras instancias participativas. Y quinto, no podemos solamente planificar de aquí a los próximos 20 años, sino que necesitamos actuar ya, ¿cierto? Y en ese sentido, nosotros hemos avanzado con los proyectos, con la ley de bolsas plásticas, con el proyecto de ley que ya les comenté, pero además de eso, hemos avanzado muy fuertemente en la implementación de la ley REP, de envases y embalajes, de los neumáticos. Hoy día estamos ya prontos, dentro de semanas vamos a conocer también el decreto que regula los aceites lubricantes, y vamos a continuar después con los demás productos que están contemplados en la ley REP. Este martes, solo anteayer, tenemos el orgullo de haber lanzado a consulta pública la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, ¿cierto? Con la que esperamos también pegarnos un salto en este ámbito. De aquí a fin de mes vamos a lanzar la hoja de ruta de economía circular en la construcción, que hemos trabajado en conjunto con el Ministerio de Vivienda, de Obras Públicas y Corfo. Estamos desarrollando un conjunto de acciones en materia de contaminación por plástico, ¿cierto? Así que realmente esto es algo que tenemos que mirar, tenemos que trabajar con esta mirada de futuro, pero tenemos que actuar ya, y eso es lo que estamos haciendo en el Ministerio. Así que con eso me quedo solamente con los titulares para que ahora podamos profundizar en la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, conectándolo con lo que señalabas al final, ¿en qué sectores de la economía nacional se focalizaría esta hoja de ruta 2040 que has señalado? Y también, colgando de eso, ¿se incentiva a través de esta hoja de ruta o se incentivará realmente la ecoefectividad como una especie de contraposición, ¿no es cierto?, que se ha querido hacer a la ecoeficiencia o no? A ver, voy a partir refiriéndome a la segunda pregunta y de ahí voy a la primera. Varias personas, digamos, de quienes han empujado este pensamiento circular a nivel global, han planteado esta idea de que nosotros por mucho tiempo, en lo que refiere a la gestión ambiental, nos hemos enfocado en la ecoeficiencia. ¿Qué significa la ecoeficiencia? Significa que generemos el menor daño ambiental posible, ¿cierto? En la medida que desarrollamos nuestras actividades. Ese es como un poco el concepto. Y ellos lo que plantean, por ejemplo, ahí está Bill McDonough, que es uno de los padres de la economía circular, ¿cierto? Y él lo que dice es, eso tampoco nos va a llevar a ninguna parte, porque solamente vamos a generar muchos impactos negativos, solo que van a ser un poco menos, pero al cabo del tiempo van a seguir siendo igual de grandes, ¿cierto? Y lo que él plantea es este concepto de la ecoeficiencia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es la ecoeficiencia? Que nosotros efectivamente, o de la ecoeficacia, también le llaman, que nosotros en las acciones que desarrollamos a medida que producimos nuestros distintos productos, que obtenemos materias primas, etcétera, contribuyan a mejorar nuestro medio ambiente, ¿cierto? La economía circular, y así también lo plantea la Fundación Ellen MacArthur, es regenerativa, debe ser regenerativa. Debemos nosotros no solamente tener pocos impactos, sino que debemos hacerle bien al planeta, ¿ya? Y en ese sentido, ciertamente, esa mirada está incorporada en lo que estamos desarrollando. Buscamos, digamos, estamos desarrollando un conjunto de iniciativas, de acciones que van a ser parte de esa hoja de ruta, y por cierto que esa mirada
es parte, no es trivial pasar del concepto de la ecoeficiencia a la ecoeficacia, pero nos parece fundamental avanzar en ese camino. Lo segundo, o sea, la primera pregunta que me hacías, que respondo ahora, es en qué sectores de la economía nos vamos a enfocar. Y ahí ese es un punto que le dimos mucha vuelta cuando estuvimos diseñando este proceso, y nos convencimos de que no era necesario trabajar, o no era deseable en este momento, trabajar una hoja de ruta que tuviera, por ejemplo, un capítulo de minería, un capítulo de agricultura, un capítulo de pesca, ¿cierto? Que sabemos son varios de los principales sectores económicos de nuestro país, sino que más bien lo que vimos, dado que ya estábamos trabajando, como ya señalé antes, en temas de plásticos, en temas de construcción, en temas de orgánicos, en varios temas sectoriales, lo que vimos es que cuando uno trabaja en todos esos temas, hay algunas barreras, algunos nudos que se repiten en todos ellos, ¿cierto? Y por lo tanto lo que definimos es en esta hoja de ruta abordar esos temas de forma transversal y no sectorial, ¿cierto? Y después ya los distintos sectores irán desarrollando sus estrategias específicas, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ya está avanzando en ese camino, el Ministerio de Minería está avanzando también en ese camino, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí creemos que eso después se podrá hacer. Pero nos parece importante aquí trabajar elementos transversales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, el hecho de que en Chile botar 1 tonelada de basura en un relleno sanitario, o sea, en la lógica totalmente lineal, cuesta demasiado poco, ¿cierto? Cuesta menos de 10.000 pesos por tonelada, y por lo tanto, viabilizar proyectos de aprovechamiento, de valorización, ¿cierto?, de plásticos, de orgánicos, de residuos de la construcción, de residuos industriales, de lo que tú quieras, muchas veces se hace inviable cuando ese es tu precio sombra, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos hacernos cargo de temas como ese, que son estratégicos, que son complejos de ser abordados desde la política pública, y por lo tanto requieren ser abordados desde el más alto nivel, que es lo que estamos haciendo en esta hoja de ruta. Perfecto, perfecto, Guillermo. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son o cuáles serían los principales ejes que se estarían abordando en la actualidad en esta hoja de ruta? Y de alguna manera, ¿qué resultados se esperan en los próximos años? Porque los horizontes yo entiendo que son 2040, pero podría haber una etapa intermedia, por ejemplo, 2030. Y en definitiva también cómo esto va avanzando de manera paralela con la implementación de la ley REP, ¿no? Cómo se conecta esa hoja de ruta con esos avances de la implementación de la ley. Genial. Entonces, nosotros lo que hemos decidido ahí, más que abordarlo de forma sectorial, como decía antes, es trabajarlo en 4 grandes focos que le hemos llamado. Lo que tiene que ver con la obtención de materias primas, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la producción, ¿cierto? En tercer lugar, lo que tiene que ver con el consumo y los servicios, y en tercer lugar, con la gestión de los residuos, ¿cierto? Con todo el ciclo de vida de lo que ocurre en la producción y el consumo, ¿cierto? Y entonces estamos focalizándonos en eso. En paralelo también hemos creado un conjunto de mesas temáticas que le hemos llamado, donde estamos profundizando en distintos temas, ¿cierto? Son 11 mesas temáticas en total, donde tenemos más de 140 personas que han estado intensamente trabajando en esta semana, ¿cierto? Para poder abordar distintos temas específicos, algunos de los cuales cruzan estos focos, ¿cierto? Como la prevención, que es un elemento clave. Ojalá que no solamente nos dediquemos a reciclar, sino a prevenir el ecodiseño, el reuso, ¿cierto? Los incentivos para las empresas, los incentivos para los consumidores, etc. Ahora, a la siguiente pregunta de cómo esto se conecta con la ley REP, yo creo que es clave entender que la ley REP es una pieza fundamental, pero es una pieza de un engranaje mucho más amplio, ¿cierto? La ley REP, nosotros hoy día estamos avanzando con decretos, ¿cierto? Acordémonos que el decreto se tiene que ceñir a lo que establecen las leyes, ¿cierto? Y por lo tanto, el ámbito de acción que te da la REP, como digo, es muy potente, pero igual es limitado, ¿cierto? Y lo que uno ve es que para poder avanzar decididamente en este camino necesitamos abordar también ese contexto, esas otras piezas del engranaje. Voy a poner un ejemplo. En la red de envases y embalajes nosotros estamos estableciendo metas sumamente ambiciosas para los productores de reciclaje, ¿cierto?
estamos diciendo que en un lapso de 12 años van a tener que pegarse un salto desde un 12% de reciclaje de los materiales reciclables en el ámbito domiciliario, van a tener que pasar de un 12% a un 60%, ¿ya? Multiplicar por 5. Esto es algo que otros países lo han hecho, pero solamente los países líderes lo han hecho, ¿cierto? O sea, es posible, pero requiere un montón de esfuerzo, ¿ya? Nosotros le estamos delegando esta responsabilidad en los productores tal como lo establece la ley, pero necesitamos que para que estas metas se puedan cumplir, todas las personas se hagan parte, ¿cierto? Y la ley REP solamente puede llegar hasta un punto respecto del establecimiento de incentivos u obligaciones a las personas para avanzar en este camino. Y ese es el tipo de temas que estamos tratando, por ejemplo, en esa mesa temática de incentivos y desincentivos a la ciudadanía, ¿cierto? Porque necesitamos pensar en herramientas complementarias a las que están establecidas en la misma ley REP para poder realmente pegarnos estos saltos. Perfecto, Guillermo. Y en ese sentido, un poco para ir ya terminando, ¿en qué otra iniciativa se está trabajando entonces en el Ministerio para avanzar en esta transformación más allá de la hoja de ruta 2040? Porque uno echa de menos quizás, por ejemplo, algunas políticas más efectivamente, como señalabas, focalizadas en lograr cambios conductuales, ¿no? Por ejemplo, en otras partes se ha hablado de técnicas de nudge, que le han llamado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es una mezcla entre que no es ni el garrote ni la zanahoria, sino que es como un empujoncito, ¿no es cierto?, focalizado en lograr cambios conductuales, como por ejemplo a través de reportes sociales de tu conducta en generación de residuos, entregándoselo a tu vecino, por ejemplo. Entonces, ese tipo de herramienta o de medio, ¿lo han considerado o no? Y dentro de esto, de todo lo que se está haciendo, se están intentando desarrollar quizás políticas más innovativas en este punto o no. Es bien interesante lo que señala. Justo hace poco, durante la cuarentena, también leí el libro de Thaler, el de Natch, ¿cierto? Así que es bien interesante esa mirada. Eh, el, yo lo que veo es que esto de darle un empujoncito no es algo que uno diseña una política específica, no necesariamente podría ser, pero es algo que más bien tiene que permear las distintas políticas. Y de hecho nosotros en este momento que estamos desarrollando, por ejemplo, un acuerdo de producción limpia con la Cámara de Comercio de Santiago, estamos trabajando con NAT Chile, que es una consultora que justamente busca imprimir, hacer una bajada concreta a ese tipo de herramientas, justamente en materia de lo que va a ser a futuro la red de aparatos eléctricos y electrónicos, como uno da esos pequeños empujoncitos para que la ciudadanía efectivamente participe en todos los sistemas logísticos, en asegurar que esos aparatos eléctricos y electrónicos lleguen a buen puerto, ¿cierto? También, por ejemplo, para aceites lubricantes estamos viendo la necesidad de tener una etiqueta y por lo tanto también estamos en conversaciones con Natch para ver qué tiene que decir esa etiqueta para que realmente entre digamos, directo a las personas y efectivamente se convierta en un motor de cambio, ¿cierto? Pero me gustaría referirme en relación a lo primero que me preguntabas respecto de qué cosas se están haciendo. Yo te diría que aquí lo que estamos planteando es que esta década, la década del 20, que estamos partiendo de forma bastante compleja, hay que decirlo con esto del coronavirus, ¿cierto? Pero nosotros vemos que la década del 20 efectivamente puede ser una década de transformación en este ámbito. O sea, aquí hay que reconocer que en el ámbito de la economía circular en general y específicamente en la gestión de los residuos, Chile está con un nivel de rezago importante cuando uno se compara, obviamente, con los países desarrollados, pero incluso con algunos países de la región, ¿cierto? Y en ese sentido, tenemos aquí la oportunidad de pegarnos un salto importante y es lo que estamos apuntando a hacer. Ya mencioné, en el caso de la REP, la idea de envases y embalajes, por ejemplo, estamos planteando multiplicar por 5 nuestras tasas de reciclaje y más concretamente eso significa que estamos exigiendo a los productores que el 80% de las viviendas de nuestro país cuenten con un sistema de recolección de sus residuos puerta a puerta, tal como se hace la recolección de la basura, ¿cierto? Que reciclar sea tan fácil como botar basura, para lo cual hoy día pasa la municipalidad 3 veces a la semana por la puerta de nuestra casa a llevársela, ¿cierto? En materia de neumáticos, por ejemplo, en la red de neumáticos estamos planteando un salto en una década desde un 17% de aprovechamiento de los neumáticos a un 90%,
¿cierto? Ponernos en un estándar de país desarrollado. Esos son los niveles que hoy día tiene, por ejemplo, España, ¿cierto? En el ámbito de los residuos orgánicos, donde estamos prácticamente en cero, estamos en menos del 1% en materia de valorización de residuos orgánicos. Estamos planteando en la estrategia que publicamos esta semana y que invitamos a todos a comentar en el proceso de consulta pública, estamos planteando el pasar de ese 1% a que 2/3 en 20 años, ¿cierto? Con metas intermedias de un 30% al año 2030, un poco lo que también preguntabas antes, que un 30% al 2030 y 2/3, 66% al 2040, de los residuos orgánicos efectivamente sean valorizados, ¿cierto? Y tenemos también otras metas así de ambiciosas en materia de construcción y de plástico. Así que, como digo, lo que estamos trabajando es en el establecimiento de un conjunto de instrumentos de política pública para que efectivamente podamos pegarnos a este salto, y esta, yo diría que es la década de la economía circular, de pegarnos ese gran salto país que, como decía al inicio, es ineludible y al mismo tiempo representa una oportunidad enorme para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. De hecho, hay una pregunta que ya se hizo aquí en el Q&A y que creo que es interesante poder abordarla muy brevemente, pero abordarla desde ya, para no pasarnos mucho en los tiempos, pero la pregunta la hace Gabriela Durán Brandt y plantea que cómo encajan los distintos APLs, por ejemplo, de envase y embalaje o aparatos electrónicos y eléctricos o ecoetiquetado con los aspectos desarrollados por la hoja de ruta. ¿Serán incorporados o no? Sí, sí, es un muy buen punto. Nosotros mismos nos hacemos todo el tiempo esa pregunta: ¿cómo hacemos para asegurarnos de que todas estas iniciativas queden integradas, ¿cierto? Nosotros nos hemos asegurado que todos los actores que están desarrollando estas distintas iniciativas sean parte de las distintas instancias que tenemos en la construcción de esta hoja de ruta. Nos parece fundamental que todo esto quede integrado y que no quede, digamos, un puzzle de distintas iniciativas que no conversan, sino que más bien formen un todo común, ¿cierto? Y por cierto que ahí buscamos empujarlo. Hay distintos, no lo mencioné, pero dada la pregunta también me puedo detener ahí. Estamos trabajando en distintos acuerdos de producción limpia. Hay uno con Sofofa, que es el de justamente el del ecoetiquetado, que busca darle información a los consumidores respecto de cuáles son aquellos envases que realmente son reciclables en Chile, ¿cierto? Porque una cosa es que el envase sea técnicamente reciclable y que haya una planta que lo recicle en Singapur, ¿cierto? O en Corea del Sur, no tengo idea, ¿cierto? Pero que ahí, pero que si nosotros compramos esto acá y no existe una cadena logística que permita que esos envases lleguen hasta allá, esos residuos lleguen hasta allá, entonces no se van a poder reciclar, ¿cierto? Entonces hemos desarrollado ese sello que realmente le va a permitir saber a los consumidores cuáles son aquellos materiales que en Chile van a ser reciclados, ¿cierto? Y ya llevamos pocas semanas desde que lo lanzamos, ya tenemos 250 productos. Como digo, al cabo de pocas semanas esperamos que esto sea muy masivo y estamos muy contentos del avance con estos 250 productos que ya han sido certificados, ¿cierto? Y así un montón de otros acuerdos de producción limpia. De hecho, en cada uno de los 6 productos lo que la ley REP llama los productos prioritarios, que son 6 en total, ¿cierto? En cada uno de ellos tenemos acuerdos de producción limpia. De hecho, esta semana también la semana pasada, perdón, tenemos el orgullo de haber aprobado el inicio del acuerdo de producción limpia del último producto que todavía no tenía su APL, que era el de pilas, ¿cierto? Así que también estamos muy contentos de que también vamos a iniciar una APL en ese ámbito, ¿cierto? Así que estamos, como ven, trabajando en un conjunto de iniciativas y efectivamente la hoja de ruta es la que busca ser el paraguas de todas estas iniciativas, y ahí estamos buscando, obviamente no es fácil coordinar iniciativas tan distintas, pero estamos buscando que todas, digamos, puedan nutrir el trabajo que estamos desarrollando en la hoja de ruta. Guillermo, muchísimas gracias. A continuación, entonces, le doy la palabra a Gema de la Rosa para que pueda realizar su presentación y posteriormente conversar un poco sobre la misma. Muchas gracias. Hola, buenos días Chile, buenas tardes España. Bueno, en mi presentación se va a basar en 2 bloques. Uno es presentaros qué es AENOR, mejor dicho, quiénes somos. Y la segunda os voy a hablar de la Estrategia Española de Economía Circular. Voy a intentar avanzar.
Perfecto. Muchas gracias, Mariana. Vale, bueno, pues en primer lugar, haciendo un poco de historia, os comento que AENOR se inició como empresa en 2017. Lo que era la Asociación Española de Normalización, creada en 1986, se desdobló en dos. UNE, que es la Asociación Española de Normalización, que es la entidad responsable de la normalización en España, y otra AENOR. AENOR es líder de la certificación en España y una de las 10 principales certificadoras del mundo. Somos una empresa de gestión del conocimiento y ayudamos a corregir las brechas de competitividad a través de la evaluación de la conformidad, la formación y los servicios de información. ¿A qué nos referimos con evaluación de la conformidad? Pues nos referimos a la certificación, a la verificación, a la validación, a la inspección y a la realización de revisiones y ensayos. Contamos con cerca de 150 acreditaciones, reconocimientos, acuerdos y nombramientos. Igual que en España estamos reconocidos por ENAC, aquí en Chile estamos reconocidos por el Instituto Nacional de Normalización. Esto es sinónimo de nuestra presencia internacional. Operamos en 90 países y disponemos de una red internacional de oficinas. Estamos en Brasil, Centroamérica, Chile, Ecuador, Italia, México, Marruecos, Perú, Polonia, Portugal y República Dominicana. Para que os hagáis una idea, actualmente tenemos hay una media de unos 80.000 centros de trabajo en todo el mundo que tienen alguno de nuestros certificados. Y en este momento tenemos como unos 21.500 certificados de sistemas de gestión emitidos en AENOR en materia de gestión de la calidad, gestión ambiental, I+D+I, seguridad y salud en el trabajo, eficiencia energética, responsabilidad social y gestión del riesgo. En relación al bloque, a ver si puedo pasar la siguiente hoja. Muchas gracias. En relación a lo que respecta a la Estrategia Española de Economía Circular, vamos a partir del contexto. La Estrategia Española de Economía Circular se alinea con los dos planes de acción de la economía circular de la Unión Europea, la cual en 2015 adoptó medidas de economía circular para impulsar la competitividad, generar empleo y generar conocimientos sostenibles. Los dos planes de acción de la economía circular de la Unión Europea son Cerrar el Círculo, un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular, y un nuevo plan de acción de economía circular para una Europa más limpia y competitiva de 2020. Asimismo, la Estrategia Española de Economía Circular se alinea también con el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Estrategia Española de Economía Circular es una estrategia con visión a largo plazo. Se denomina España Circular 2030 y será alcanzada a través de sucesivos planes de acción a corto plazo. El primero de ellos es el Plan de Acción 2018-2020. En este contexto, la Estrategia Española de Economía Circular establece orientaciones estratégicas a modo de decálogo y marca una serie de objetivos cuantitativos para alcanzar en la Navidad 2030. Entre estas orientaciones u objetivos se encuentran la reducción en un 30% del consumo nacional de materiales en relación con el PIB del 2010, la reducción de la generación de residuos en un 15% respecto a lo generado en 2010, la reducción de generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria, y aquí se desdobla un 50% de reducción per cápita a nivel de hogar y de consumo minorista y un 20% en cadenas de producción y suministro a partir de este año, 2020. Asimismo, otro de los objetivos es el incremento de la reutilización y la preparación para la reutilización de hasta un 10% de residuos municipales, la mejora de un 10% de la eficiencia en el uso de agua y una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. En ese sentido, la Estrategia Española de Economía Circular identifica 6 sectores prioritarios de actividad para los que incorporar este reto: construcción, agroalimentario, pesquero y forestal, industrial, bienes de consumo. En ese sentido es para ampliar el espectro de productos sostenibles, lo que denominamos ecodiseño. Otro de los sectores es el turismo y otro el de textil y confección debido al consumo intensivo. Asimismo, la Estrategia Española de Economía Circular menciona 9 políticas clave: la política económica, la de fiscalidad, la de empleo, la de I+D+I, la de consumo, la industrial, la de agua, la agraria y la de desarrollo de áreas rurales. La I+D+I obtiene un papel crucial debido a que la redefinición de un modelo de producción, de consumo e implementación de nuevos modelos que garanticen la reciclabilidad integral y transformar los residuos en nuevos insumos requiere de largos procesos de investigación y desarrollo. En otro sentido, los principios o líneas de actuación sobre los que trabaja la Estrategia Española de Economía Circular y las políticas son los siguientes: producción, consumo, gestión de residuos, materias primas secundarias y reutilización del agua. Estos están relacionados con el cierre del círculo. Y luego tiene 3 líneas de actuación que son transversales. Está la sensibilización y participación, investigación, innovación y competitividad, y el empleo y la formación. Vale.
Asimismo, los indicadores de la Estrategia Española de Economía Circular corresponden con los seleccionados a instancias europeas, porque es el marco en el que se nos va a medir nuestro avance. Y de esto se encarga el Ministerio para la Transición Ecológica y de Reto Demográfico. Vale, pues mi parte por aquí está finalizada. No sé si queréis hacerme alguna pregunta o ampliamos. Gema, muchísimas gracias. Creo que el conocer la nueva política española en esta materia ha sido muy interesante, por ejemplo, la inclusión de las cuestiones textiles, ¿no es cierto? Que es un avance, y la cuestión hídrica. Ahora, como preguntas, la primera que se nos ocurría era cómo poder articular, o cómo pueden articular las empresas, digamos, la economía circular dentro de su estrategia de sostenibilidad. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en eso? Y de alguna manera, ¿cuáles son las alternativas que cuentan las empresas para sumarse a este reto, digamos, de sumar nuevo reto de economía circular en sus estrategias de sostenibilidad? Bien, bueno, pues partimos de que si las empresas ya disponen de una estrategia de sostenibilidad, no tienen que trabajar en una segunda estrategia, sino lo que tienen que hacer es hacer una revisión de esa estrategia. Para ello, pues tienen que hacer una revisión de lo que es el alcance para ver dónde pueden controlar o ejercer influencia sobre la economía circular o en materia de economía circular. Luego, revisar el análisis de contexto, la definición de las prioridades, el establecimiento de objetivos y metas para abordar la economía circular y promover el desempeño de la organización, así como la integración de la economía circular en la actividad de la organización. Y a la hora de definir lo que es el reporte y la comunicación de desempeño, lo que traducimos como el informe de sostenibilidad, incluir un análisis de los riesgos y oportunidades de la contribución a la economía circular. El de alternativas, pues alternativas es la que he comentado. Las empresas pueden trabajar en estrategia a nivel de organización, pero si las empresas, ya sea porque no tienen medios disponibles, porque se les complica o tienen un organigrama o una peculiaridad que les impide trabajar a ese nivel, pues pueden trabajar mediante acciones concretas en materia de economía circular. Hablamos de proyectos, de productos, de servicios, modelos de negocio y en los ámbitos que hemos visto a nivel de residuos, de plásticos reciclados. En España estamos trabajando a ambos niveles, a nivel de estrategia y así como a niveles de acciones concretas. Todos ellos tenemos casos de éxito y, bueno, pues se está implicando mucho las empresas en ello. Perfecto. Y en ese sentido, Gema, ¿qué importancia han visto ustedes que tiene la cadena de valor en el marco de la economía circular? Lo que es el mapeo de la cadena de valor es clave para identificar aquellas áreas de impacto o impactos lo suficientemente importantes para estar sujetos a gestión o compromiso activo por parte de las organizaciones en materia de economía circular. Digamos que es quien nos da la pista. Entonces, a partir de ahí vamos a hacer el análisis de materialidad, donde vamos a identificar aspectos, priorizar, validar y hacer una revisión de las actividades, productos o servicios de la empresa, de la propia cadena de valor, las partes interesadas y expectativas. ¿Para qué? Con el objetivo de definir una política sostenible y comprometida con la estrategia de economía circular y definir un plan de acción con KPIs que serán la línea base de actuación. ¿Para qué? Para que las empresas trabajen de forma continuada y en pro de una mejora continua en materia de economía circular. Perfecto, perfecto. Y por último, Gema, de alguna manera, ¿cómo diferenciarse en este mercado a través de implementación de una estrategia de economía circular dentro de una empresa en donde hemos visto que todos los años, digamos, se van creando nuevas certificaciones de algún tipo y que de alguna manera se ha ido un poco quizás desvirtuando los objetivos originales de esas mismas certificaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lograr diferenciarse a través de, por ejemplo, la certificación u otro mecanismo que ustedes han podido ver o conocer o experimentar? Bueno, pero nosotros consideramos las certificaciones como herramientas para respaldar los logros de actuaciones en materia de economía circular. A partir de ahí, efectivamente hay un paraguas de certificaciones, pero bueno, hay que centrar el tiro. Entonces, tenemos dos bloques de certificaciones, unas de prevención y otras de gestión de residuos. En materia de prevención, podemos destacar la OCS, la Operation Clean Sweep, es una iniciativa mundial de la industria de los plásticos para reducir posibles escapes de microplásticos al medio ambiente. En España, la adhesión a esta iniciativa es a través de la ANAIP, que es la Asociación Española de Industriales Plásticos. Por otra parte, está la certificación de ecodiseño, es clave. Demuestra que la organización ha adoptado un sistema de gestión para identificar, controlar y mejorar de manera continua aspectos ambientales de sus productos o servicios en función de lo que trabaje, de acuerdo con la norma 14.006.
¿Qué persigue esta certificación? La mejora ambiental continua y lleva consigo una reducción de costes. Por otra parte, otra de las certificaciones estrella en materia de prevención son las declaraciones ambientales de producto, que consisten en verificar y emitir conforme a la norma ISO 14025. Asimismo, también hay declaraciones específicas, reciclable, reutilizable, recargable y un sinfín. ¿Vale? Y ya pasamos a la parte de gestión de residuos, donde vuelven a tomar importancia las declaraciones específicas, aplican a ambos bloques, y tenemos la huella hídrica calculada, es un indicador clave de apropiación de recursos de agua dulce, también es clave. Asimismo, está el esquema 14046, la ISO 14046, que lo que hace es da una idea de la cuantificación del agua consumida. Y por último tenemos uno de los esquemas que nosotros actualmente está cobrando bastante importancia, las grandes empresas están certificando, que es el residuo cero. Implica la gestión organizada de residuos. ¿Para qué? Pues para reducir su generación, para prepararlos para su reutilización y para transformar el residuo en materias primas, es decir, reintroducirlos en la cadena de valor. Perfecto, perfecto. Y aprovecho el tiempito que todavía nos queda más, Gemma, para levantar inmediatamente una pregunta del público. Cristian Sengüesa pregunta aquí sobre, ¿existe algún estudio sobre el estado de circularidad de las empresas por tipo de industria? No se mide la circularidad como tal, o sea, como no se puede comparar unas empresas como otras, incluso del mismo sector, lo que se hace es que se trabaja sobre los procedimientos de la misma empresa. Entonces, lo que hacemos es medir tú sobre tus propios procedimientos, lo que hemos estado comentando antes, estableces unos objetivos, ¿vale? O sea, tú partes de tu análisis, de tus riesgos, de todo, los ventajas, el cóctel que hemos hecho de análisis de materialidad para definir tu política. Entonces, en función de eso, vas a ir viendo a lo largo de los años, normalmente se hacen como evaluaciones internas anuales. También nosotros, si lo puedes externalizar para tener el reconocimiento, lo hacemos de esta forma y vamos viendo el grado en que tú vas avanzando, vas progresando. Pero no hay, como digamos, índices de circularidad, que se hablaba mucho de ello. Sí se planteó, está en el aire, pero es que es muy difícil porque cada empresa es un mundo y es muy difícil y no te va a dar idea del esfuerzo que lleva detrás. Entonces, lo que a lo mejor para una empresa conlleva mucho esfuerzo y ha trabajado mucho y quizá los resultados no reflejan todo eso. Entonces sería un poco injusto y no queremos tampoco desmotivar Lo que queremos ahora es que todo el mundo se sume a esta iniciativa. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Gemma. A vosotros por vuestra invitación. A continuación, entonces, le doy la palabra a Jorge Cáceres de Sofofa para que haga su presentación. Muchísimas gracias desde ya, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a la Cámara por la invitación. Creo que se han planteado hartos desafíos y quisiera, sobre la base de esta presentación, poner algunos temas adicionales sobre la mesa. Un pequeño contexto. Es importante siempre tener algunas estimaciones de números a la vista. De hecho, es uno de los desafíos más relevantes que tenemos porque estas cifras requieren de una actualización sistemática, pero a grandes rasgos nosotros podemos hablar de una generación en el país de más de 21 millones de toneladas de residuos. Ahí está la desagregación y enfatizar que aquí hay un desafío tremendo porque naturalmente hoy la gran cantidad de estos materiales se van a disposición final, a relleno sanitario, a monorrelleno, y ocupando datos como lo que aparecen ahí, más de 1000 hectáreas de superficie a escala país, digamos. Naturalmente que este es un desafío estructural que tenemos y por lo tanto todo lo planteado en términos de la hoja de ruta y todos los instrumentos asociados también, incluida la ley RED, tienen el desafío de superar esta situación. Si nosotros comparamos con otros países a propósito del enfoque conjunto de este seminario con la Cámara Española, vemos que estamos bastante lejos de la situación que existe a nivel mundial. Ostentamos hasta el año 2016 el triste récord a efectos de la gestión de los residuos municipales
estar en el penúltimo lugar de los países OECD en el sentido de disponer la mayor parte, más del 99% en relleno sanitario. Si nosotros nos comparamos, vemos que tenemos acá en Chile un espacio muy valioso para valorizar residuos, para impulsar otro tipo de gestión que no termine todo en disposición final. Uno de los desafíos que hemos planteado, estamos trabajando directamente con el Ministerio de Medio Ambiente y eso es muy valioso. Guillermo planteaba algunos ejes al principio, algunos focos de acción. Tenemos la expectativa de movilizar esta cantidad de materiales que se genera. Yo ahí tengo unos ejemplos del sector industrial y minero y también de la construcción. Tenemos materiales como escoria de distintos procesos industriales y mineros. Tenemos ceniza volante también, que es un residuo que se genera a partir de la generación de termoelectricidad. Los residuos de la construcción, lodos de plantas de tratamiento de agua servida. Todos estos materiales son susceptibles de ser valorizados, se utiliza esto, se hace sistemáticamente en países desarrollados y por lo tanto tenemos el desafío de movilizar. Aquí hay uno de esos ejemplos. Nosotros disponemos acá en el país, por ejemplo, de algunas acerías, y si nosotros nos comparamos con países de la Comunidad Europea, aquí por ejemplo tenemos el caso de España, y está una acería que se llama Badiche, en que por ejemplo los subproductos o los materiales como la escoria de arco eléctrico es procesada en esta planta que vemos ahí en la foto. Y una cosa que es notable es que el 100% de ese material es utilizado en otros procesos, por ejemplo, como subbase para caminos, como una suerte de sustituto de áridos. Esto se maneja como un árido artificial, y también como adición para la industria del hormigón y del cemento, precisamente también para la construcción de infraestructura. Estamos a mucha distancia de poder replicar esto en el país, no obstante, esto nos permite visibilizar lo que es factible de hacer y que queremos impulsar. Finalmente, de manera muy breve, lo que queremos básicamente es suplir o superar esta denominación de muchos materiales hoy categorizados como residuos, transformarlos y reconocerlos oficialmente en nuestra normativa, en nuestra dinámica de gestión ambiental como subproductos. Está hoy día todo el mundo hablando en la situación post-pandemia de un enfoque de recuperación resiliente y sostenible, como Sofofa, nuestro presidente, todo nuestro staff ha recogido ese desafío y todas nuestras empresas, de hecho estamos trabajando esto, ha habido algunos borradores también que ya se han compartido, y por lo tanto nos interesa aprovechar esta situación post-pandemia precisamente para enriquecer este enfoque de circularidad. La expectativa es poder gatillar nuevas transformaciones que nosotros llamamos estructurales. Naturalmente que aquí se suman una serie de beneficios, no solo en mayor generación de empleo, sino también en nuevos empleos de mayor especialización, incluso algunos, y simultáneamente una contribución que estimamos significativa también alcanzar la carbono neutralidad como país. Eso es muy importante, la recuperación, la transformación de estos materiales también permite reducir significativamente nuestra huella de carbono y facilita nuestros compromisos como país ante los desafíos del cambio climático. Entonces, solo señalar en honor al tiempo que por supuesto que queremos hacer una invitación transversal a la Cámara, a todos los expositores de hoy día y por supuesto a las autoridades de manera significativa y a nuestra empresa a fortalecer este enfoque de cooperación público-privada para alcanzar las ambiciosas metas que planteó Guillermo y que creemos que son posibles de alcanzar naturalmente con este esfuerzo mancomunado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante, sobre todo esta diferenciación, ¿no es cierto? Un gran pendiente entre residuos y subproducto, ¿no? Y ahí los requisitos que se pueden establecer, por ejemplo, en España, donde se requiere o no
un primer paso de si el residuo recibió tratamiento o no, y finalmente cómo se dispone, son cuestiones que acá todavía están pendientes. Ahora, conectándolo con eso, ¿qué está haciendo en definitiva entonces SOFOFA para hoy impulsar la circularidad en Chile, digamos, como primera pregunta que te puedo dejar sobre la mesa? Mira, no, estamos conduciendo una serie de iniciativas desde hace un tiempo. Guillermo mencionaba algunas como un acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado, que ha ido dando muy buenos frutos. Hay otras iniciativas que tienen que ver con fortalecer la gestión también de los recicladores de base. Tenemos también una iniciativa que se llama Sofofa Hub, que es básicamente un espacio de convocatoria a empresas para aspectos de innovación en temas de circularidad, y también estamos impulsando desde ahí un sistema de gestión muy de la mano de lo que establece la ley RED, y desde nuestro Centro de Medio Ambiente y Energía que me toca dirigir, estamos impulsando particularmente una iniciativa que tiene que ver con replicar normativa que nosotros llamamos habilitante de la desclasificación de residuos o de la valorización de materias primas y subproductos industriales acá en el país. Tal como tú mencionabas, que señalaste el caso de España, nosotros vemos que esto que queremos impulsar, que es la valorización de todos estos materiales que mencioné, necesitan de una actualización normativa. Nosotros tenemos hoy día muchas barreras para ello, y por lo tanto nos propusimos trabajar de la mano con el Ministerio y con otras instituciones, incluso hemos sumado a Naciones Unidas como un respaldo a efectos de impulsar esto. Jorge, justamente un poco mencionaste una palabra clave que me interesó, y es que desde esta perspectiva del sector industrial, ¿qué barreras a la circularidad ya han podido identificar hasta hoy? Perfecto, muy buena pregunta. Mira, básicamente esto, como todos los expositores han señalado, esto no se consigue de un día para otro, ni tampoco por arte de magia. Cuando uno entra al área chica, por decirlo de una manera divertida, naturalmente que te encuentras con muchos obstáculos y desafíos. Entre las barreras que nosotros identificamos es que el país hoy día exhibe una serie de normativas que tienen un sesgo histórico muy centralizado en la lógica de la cuna a la tumba, digamos, que era esta lógica lineal. Y eso se traduce en que, como es lógico, obviamente los países no se desarrollan de un momento a otro, primeramente tienen que velar por ciertos desafíos que son básicos, e históricamente lo que hemos tenido es normativa muy centrada en cuidar que lo que se dispone no dañe el medio ambiente ni la salud de las personas. Y ese es un enfoque que nosotros llamamos más bien sanitario, que necesitamos superar. Ese enfoque sanitario significa que tú, para poder hoy día utilizar materiales que son factibles de usar, necesitas superar una serie de permisos y autorizaciones que tienen que ver con esta lógica de que el material, al ser dispuesto, no genere daño a la salud y al medio ambiente, lo que es correcto, pero aquí hay materiales que pueden ser utilizados directamente y que necesitan otro enfoque, es decir, la evaluación de aptitud para el uso, no para la disposición. Al mismo tiempo, nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, establece ciertas barreras. Si un material quedó tipificado como residuo, genera per se una serie de limitaciones para su valorización, y hoy día modificar resoluciones de calificación ambiental para estos fines que pueden ser beneficiosos del medio ambiente puede redundar en años de tramitación, y por lo tanto necesitamos una normativa mucho más ágil a efectos de impulsar esto. Ese es el tipo de barreras que te puedo mencionar. Excelente, muy interesante. Y por último, de alguna manera, ¿qué oportunidades visualiza entonces SOFOFA si se propone más activamente la circularidad en Chile? Mira, me cuelgo a propósito de esa tercera pregunta, también de barrera. Una de las barreras relevantes no es solo barreras normativas, sino también de capacidad e infraestructura. Si tú observas los países desarrollados, y tal como mostraba en mi foto de este caso alemán, necesitamos una mayor especialización en los dos niveles, a nivel público y a nivel privado. Y por lo tanto, entre las oportunidades, si nosotros vemos eso como una posibilidad de desarrollo del país,
tenemos un tremendo desafío de elevar esas capacidades. Como Sofofa estamos en ese trabajo también. Y ahí hay una primera gran oportunidad, es decir, junto con fortalecer a los recicladores de base para efectos de materiales que están mucho más directamente asociados a envases y embalaje, también podemos sofisticar las capacidades en el país para la valorización de otro tipo de materiales. Al mismo tiempo, como señalé en la presentación, una oportunidad tremenda en la agregación de valor en términos de generación de empleo especializado y también de armonización con las metas relacionadas con cambio climático y también con reducción de contaminantes locales. Yo mencioné el caso de la escoria y, por ejemplo, la posibilidad de suplir el uso muchas veces inorgánico a la extracción de áridos que son naturales y que terminan dañando los cauces de nuestros ríos. Por ejemplo, si utilizamos estos materiales como áridos artificiales, tenemos una tremenda oportunidad. Otro ejemplo es el coprocesamiento en hornos cementeros en países como Austria, Alemania. Esto tiene un estándar de utilización altísimo, y eso se puede replicar en Chile. Ahí hay una cantidad tremenda de sectores, incluido el sector minero, en que si esto se impulsa decididamente, no solo nos va a permitir alcanzar todos estos desafíos que se han trazado como metas, sino también que este concepto de recuperación resiliente y sostenible naturalmente se empiece a empalmar acá en el país, tal como muchos otros países desarrollados lo están haciendo. Perfecto, muy interesante, Jorge, sobre todo lo de procesamiento cementero. Muchísimas gracias. Le doy entonces ahora la palabra a Flavio Rodríguez de Acciona para que proceda con su presentación, y muchísimas gracias desde ya, Flavio, por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias. Okay. Muy bien. Buenos días a todos. Soy Flavio Rodríguez. Bueno, ya hicieron una pequeña presentación. En primer lugar, me gustaría contarle un poco acerca de Acciona, quiénes somos. Nosotros, como Acciona, somos una empresa global que trata de dar respuesta a las principales necesidades de la sociedad. Principalmente proporcionamos soluciones en energía renovable, infraestructura, agua y servicios. Esta apuesta por el desarrollo sostenible está en el centro de nuestros negocios y nos sitúa como una organización capaz de generar valor a lo largo de todos sus distintos negocios. ¿Okay? Por otro lado, señalar que somos neutrales en carbono desde el año 2016. Somos una empresa con más de 39.000 miembros dentro del equipo, y aquí algunas cifras de negocio. Carbono neutral de 2016, como les comentaba, un hito importante para nosotros, con más de 75 años de historia, ¿cierto? Y más de 1.241 millones de euros de inversión total en el año pasado. Tenemos presencia en más de 40 países, en Chile específicamente, ya más de 20 años, donde hemos desarrollado una serie de soluciones en materia de energía y infraestructura, principalmente algunos de los proyectos más emblemáticos, donde tenemos, por ejemplo, el Parque Eólico Punta Palmera, ¿okay? Que es un parque eólico en la región de Coquimbo. Por otro lado, tenemos la planta fotovoltaica del Romero Solar, que es una de las más grandes del mundo, dentro de las 10, y la más grande de Sudamérica, con 246 megas. Por otro lado, diferentes soluciones en materia de infraestructura vial, red vial litoral central, por ejemplo. Participamos también y tuvimos la suerte de estar en Vespucio Sur, en Santiago. Soluciones de infraestructura subterránea, túneles para Codelco, en Chuquicamata y Andina, por ejemplo. Desalación de agua de mar para CAP Minería. Handling para varias empresas de transporte aéreo en Santiago. Hospital Ezequiel González Cortés en Santiago. Felipe Pinel en Putaendo, y la semana pasada el ministro París estuvo en la ceremonia de primera piedra en el hospital de Marga Marga, en la Quinta Región. Algunas de las obras destacadas.
Nosotros creemos que nuestra estrategia de negocio tiene que tener un propósito. Estamos enfocados, ¿cierto?, en los retos que nos plantea un mundo más sostenible. Y es por ello que nuestros negocios están firmemente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a través de un plan director de sostenibilidad que finalizó ahora este año, y estamos en el diseño hoy día del plan de mediano plazo de 2020 al 2025. Tenemos presencia en los principales índices de sostenibilidad a nivel global. Como les decía, bueno, nuestra estrategia de economía circular creemos que tiene un impacto directo en más del 80% de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Con una extraordinaria capacidad de transformación, y tal como decía Jorge, creación de trabajo y desarrollo económico. Algunas de los impactos que tenemos producto de nuestras operaciones en los objetivos de desarrollo sostenible se indican aquí, algunas referencias, ¿cierto? El uso eficiente de los recursos naturales, extensión de la vida útil, reparabilidad, reutilización, por supuesto, reciclabilidad global, ¿cierto? La reducción de los residuos y su gestión integral, por otro lado, el reemplazo de las sustancias peligrosas. Como compañía, en materia de economía circular, tenemos más de 30 años implementando muchísimos proyectos en esta misma línea. Por ejemplo, tratando el Product as a Service en proyectos que plantean un ecodiseño que tanto se ha comentado durante esta presentación. La gestión de maquinaria especial, por supuesto. Suministros circulares, la energía renovable, qué mejor ejemplo. Ciclo integral de los residuos. Hasta hace poco tiempo se implementó uno de los negocios que es la movilidad sostenible en las principales capitales de Europa. Algunos de los negocios también estamos enfocando también lo que es la regeneración y el recondicionamiento. Y otra de las líneas que también me gustaría comentar es la visión o la perspectiva de mirar a los residuos también como un recurso, ¿okay? La valorización y generar a través de ellos materiales innovadores. Por ejemplo, las plantas de Waste to Energy de primera generación son una solución potente a esta necesidad, en la cual, por ejemplo, hoy día tenemos 2 de ellas en construcción en Australia y otra en Escocia. Podemos ver en este pequeño gráfico que lo destacado en amarillo es el tratamiento de residuos por Waste to Energy, ¿okay? Todo lo verde, reciclado. Y abajo vemos los países donde vemos que aquellos que tienen un mayor nivel de desarrollo están en un mix casi equilibrado en términos de tratamiento de los residuos a través de valorización energética y reciclado, así como otros países donde estamos nosotros, por supuesto, en términos de que los residuos se tratan principalmente en vertederos. Entonces, esta visión, ¿cierto? Debiéramos tratar de resolver este problema que no tiene una sola solución, pero a través de múltiples factores que nos van a ayudar a gestionarlo de mejor manera. Otro aspecto importante dentro del plan de economía circular de la compañía está enfocada en aportar distintas soluciones según la tipología de los problemas. A través, por ejemplo, de la utilización de residuos en la construcción, ¿cierto? Residuos de industrias, tal como indica Jorge, del área de la siderúrgica o de la industria de la celulosa, ¿cierto? La capacidad de adaptar estos materiales en un nuevo uso, ¿okay? Eso es más o menos un poco la visión que tenemos dentro de Acciona con respecto a la economía circular.
Perfecto, Flavio, muchísimas gracias. Y un poco conectado con eso, entonces, con lo que has expuesto, la primera pregunta que se nos ocurría era quizá ir un poquito más atrás y preguntarles por qué Acciona ha decidido, en primer lugar, incorporar la economía circular en su estrategia de negocio, ¿no? Sí. A ver, como partimos hablando de cuál es la visión que tiene Acciona sobre cómo generar negocio, la estrategia de Acciona se articula en torno a dos conceptos, que es la sustentabilidad y el bienestar. ¿Ok? La economía circular aparece como un modelo económico que está estrechamente vinculado al concepto de sostenibilidad, ¿cierto? Y bueno, obviamente el objetivo de esto es aportar valor a aquellos productos y materiales para que se mantengan en uso el mayor tiempo posible. Esto redunda en que vamos a reducir al mínimo la generación de residuos, ¿cierto? Y el uso de recursos. También se traduce en una reducción de costos energéticos y una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, por cierto. Como Acciona, nosotros ofrecemos distintas soluciones que incorporan diferentes enfoques de economía circular. Entonces, cada una de las divisiones que trabajan dentro de la compañía deben ofrecer una solución circular holística, desde el diseño ecológico hasta la gestión de los residuos. Entonces, las diferentes divisiones que integran Acciona, ¿cierto? Los modelos de negocio con enfoques innovadores para el diseño, construcción y gestión de soluciones de energías renovables, infraestructura, agua y servicios dentro de todo el ciclo de vida. Entonces, para nosotros es importante engranar todas estas sinergias, ¿cierto?, entre las distintas divisiones para que éstas se puedan aplicar en la economía en su conjunto. Entonces, hemos hecho bastante esfuerzo para establecer una simbiosis entre todas las divisiones para que se apoyen entre sí, de manera de establecer soluciones circulares innovadoras, ¿cierto?, que nos aporten valor en los distintos niveles y carteras de negocio. Entonces, para resumir, a través de este enfoque, un enfoque holístico sobre la economía circular y una fuerte capacidad técnica en los diferentes tipos de soluciones, logramos un ahorro significativo en el uso de materiales, valorización de residuos, por ejemplo, tomando lo que sale de un túnel para poder regenerar otro sector dañado, por ejemplo, una cantera o una mina, etc. Vamos también a generar una reducción de los gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Y todo esto en línea con el compromiso con la sostenibilidad y, por consiguiente, la economía circular se entiende como una apuesta por el progreso social, el equilibrio ambiental y, por supuesto, el crecimiento económico. Perfecto, Flavio. Y en ese sentido, conectándolo con, de hecho, una de las preguntas que habíamos ya pensado con una pregunta del público que hace Cristian Sangüesa, ¿qué soluciones o casos exitosos de implementación de procesos circulares en Chile han podido tener ustedes o que han desarrollado en esta línea de economía circular? Bien, a ver, hay casos bastante exitosos en tres áreas, a mi juicio. Por un lado tenemos la simbiosis industrial, que se ha comentado bastante durante este foro, y, por ejemplo, el uso de la innovación para poder tratar suelos ácidos, por ejemplo, en un puente que teníamos en Australia, en Harwood. Entonces, a través de la innovación, ¿cierto?, poder investigar aquellos materiales que pudieran neutralizar estos suelos ácidos y poder reutilizarlo en otros procesos constructivos. ¿Okay? Por otro lado, el empleo de cenizas de la industria del papel para la estabilización de suelo. En una carretera, por ejemplo, en Font de la Figuera, en España, nos ayudó a poder usar un material que sin este tratamiento se tenía que haber ido a un vertedero. Por un lado, las cenizas de la industria del papel, y por otro lado,
el material con un CBR que no te, o la capacidad de soporte que no te permite el uso en la construcción de una carretera. Por otro lado, tenemos algo que es súper importante de cara a cómo evaluamos un proyecto en su conjunto, lo que es el análisis de ciclo de vida. ¿Okay? Hemos realizado análisis de ciclo de vida, ya según lo que comentaban, la ISO 14025, en varios proyectos de la compañía, entre ellos el parque solar de El Romero, en la tercera región. Por otro lado, un parque eólico en Palmas Altas, Estados Unidos, de auto ferroviario en España, en Zamora, cual tuve la suerte de visitar. Entonces, esto nos ayuda a poder dimensionar todos los impactos que tenemos desde la generación de los materiales primas, hasta el final de la vida útil de la infraestructura. ¿Okay? Entonces esto nos puede ayudar a evaluar cuáles son las mejores soluciones para cada tipo de infraestructura en construcción, cualquiera sea el tipo de esta. Por otro lado, soluciones en términos de ecodiseño, donde tú tomas el proyecto desde su inicio y ves cómo generar el menor impacto durante la vida útil de este. Está muy alineado con lo que es el análisis de ciclo de vida. Por ejemplo, la construcción de un faro en el puerto de Valencia, el cual fue construido totalmente con materiales compuestos, composite, alimentado, por ejemplo, con energía renovable, ¿cierto? Lo cual reduce hasta un 4%, es decir, te ahorra el 96% de los gastos de mantenimiento al ser un faro construido con este tipo de materiales. Un 40% menos de actividades necesarias dentro del proceso constructivo. ¿Okay? Entonces, hay una serie de elementos que nos llevan a ser mucho más eficientes y, por lo tanto, mantener una sustentabilidad del negocio desde el largo plazo. El empleo, por ejemplo, el empleo de materiales compuestos en la construcción de impermeabilizaciones, en un túnel que tenía una alta infiltración de agua, ¿okay? Que hacía inviable su tratamiento por métodos convencionales. Entonces se diseñó una impermeabilización específica para este problema, construida también por nosotros, esta solución, en nuestro centro de desarrollo tecnológico, lo cual nos entrega una solución mucho más eficiente y ecológicamente sustentable a través de toda la vida útil de la infraestructura. Esos son algunos de los ejemplos que te podría comentar en honor al tiempo, pero hay muchos más. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Flavio. Y por último, para redondear y cerrar esta primera ronda de preguntas y ya poder dar paso brevemente a las consultas del público, ¿cuáles son los principales escollos que ustedes han tenido que superar para llevar adelante esta iniciativa, digamos, en particular en Chile o en otras partes del mundo que hayan podido tener la experiencia? Sí, a ver, un poquito desde la visión o la perspectiva desde Chile a lo que hemos tenido como experiencia afuera. Hace ya varios años atrás tuvimos bastantes problemas para poder reutilizar, ¿cierto? Y evitar la disposición en un vertedero de los neumáticos de nuestra obra en minería, por ejemplo. Si bien es cierto, los neumáticos de camiones y vehículos menores era más sencillo, este otro tipo de neumáticos era súper complejo. No teníamos la capacidad de poder tratarlo a través de un gestor. Entonces, uno de los escollos es la disponibilidad de gestores que sean capaces de valorizar aquellos residuos que generamos. Hasta ahora ya se puede, ¿cierto? Pero en ese momento era súper complejo, no teníamos dónde. Por otro lado, falta un poquito también de, según mi opinión, de una visión en cuanto a que los residuos también pueden ser un recurso. Por ejemplo, estuvimos golpeando puertas en la industria siderúrgica y en la industria también de las forestales,
para poder obtener muestras de los residuos que ellos generan, para poder enviarlas a análisis dentro de nuestros laboratorios en los centros de desarrollo tecnológico que tenemos en España. Y la verdad es que la respuesta fue pobre y en algunos casos nula. Entonces, claro, cuando tú quieres generar esta instancia de circularidad de residuos, debemos tratarlo en su manera, en una visión conjunta, holística, dentro de la industria. ¿Okay? Y esto es lo que vimos que no fue posible. Tenemos dentro del plan de economía circular considerado volver a insistir en esta materia, porque creemos que va a impulsar una nueva línea de negocio, no solo para nosotros, sino que también para los productores de estos materiales. Entonces, hubo reticencia o falta de interés, no lo sé, pero al final de cuentas no pudimos enviar las muestras. Por otro lado, cuando nosotros teníamos la intención de reutilizar algunos materiales de descarte, por ejemplo, suelos que en términos naturales no son aptos para la construcción, vimos la intención de poder gestionar esto, entregárselos a nuestro laboratorio, y para enviar esa tierra de Chile a España fue también un lío. Entonces hay un tema normativo que un poco dificulta esta tarea. ¿Okay? Por otro lado, bueno, tenemos esta falta de flexibilidad normativa que nos facilita el tránsito de estos residuos para investigación en otros países. También hay una falta de estandarización en materias primas, hablando de barreras tecnológicas, ¿okay? O normativas. Hay una falta de regulación de ensayo, ¿cierto? Necesidad de creación de nuevos modelos de negocio también, entre las diferentes industrias. Y hay otro tipo de barreras que son no tecnológicas, y por ejemplo, son los altos costos de reciclaje. Por ejemplo, nosotros al querer, yo creo que unos 5 años atrás, cuando empezamos con esto, los residuos electrónicos, enviar a reciclar una impresora era más caro que comprar una nueva. Entonces, económicamente esto también debe ser sustentable. Y eso yo creo que con el tiempo ha ido mejorando, y al entrar otros actores al escenario han bajado estos costos. Pero sin duda que los costos de reciclaje son un impedimento para mejorar este asunto. Declaración de sus productos, etc. Hay una serie de escollos que debemos mejorar. Flavio, voy a tener que interrumpirte ahí, agradecerte la respuesta. Estamos un poco contra el tiempo, y, claro. y quisiera que Jorge diera paso un poco los comentarios para poder redondear esta conversación, para poder terminar a la hora que teníamos previsto. Entiendo que ya todos tienen también otras responsabilidades en el día. Jorge García. Muchas gracias, Mayra. Bueno, efectivamente, hemos conversado sin duda varios temas interesantes, desde la diferenciación de los residuos con los subproductos, desde la hoja de ruta 2040 y un poco la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, cuestiones, ¿no es cierto?, relacionadas con normativa comparada, como la española y su experiencia, y los casos de éxito de una empresa tan relevante como Acciona, ¿no? Dicho eso, me gustaría, aprovechando el poco tiempo que nos queda, levantar dos preguntas muy precisas y concretas a dos presentadores específicos, digamos, que ha hecho el público. La primera dirigida a Guillermo. Específicamente, Guillermo, solamente en 30 segundos, Maite Urmeneta consultó sobre cómo se relaciona la estrategia de economía circular dentro de la estrategia climática a largo plazo. Para ver si puedes plantear algo al respecto de manera muy, muy sucinta, por favor, porque ya, efectivamente, como dice Mayra, no tenemos más tiempo, pero quería aprovechar esa consulta. Súper cortito, gracias Maite por la pregunta, súper atingente, cómo se conecta esto con la agenda climática, ¿cierto? Y ahí decir que a nivel internacional, yo diría que estos fueron agendas que fueron caminando como un poco en paralelo y que se encontraron con fuerza, especialmente el año pasado, con el reporte de la Fundación de Ellen MacArthur, que muestra que un 45% de las emisiones
del abatimiento de emisiones puede venir por el lado de la economía circular, ¿cierto? Y nosotros mismos, lo que hicimos en nuestra nueva NDC, que publicamos hace un par de meses atrás, ¿cierto?, es que incorporamos por primera vez, y fuimos de los primeros países en el mundo en hacerlo, incorporamos la economía circular como un componente que le llamamos de integración, ¿cierto? Y ahí incorporamos 3 medidas específicas, una de las cuales es precisamente hacer esta hoja de ruta de economía circular. Así que, por cierto, esto es parte de la acción climática de nuestro país también, y de hecho ratificado así en un compromiso ante la comunidad internacional como es nuestra NDC. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Y ahora simplemente para cerrar, dándole un minutito a los exponentes, me gustaría que nos pudieran indicar cada uno de ellos el desafío, ¿no es cierto?, que después de este webinar y probablemente de mucha experiencia y trabajo previo, pero nos gustaría señalar que después de este webinar se llevan para la casa, digamos, en cuanto a economía circular. ¿Cuál es el primer desafío, el primer elemento que les llama y se les viene inmediatamente en mente como desafío a desarrollar de manera inmediata, digamos? Partiría por primero Jorge Cáceres, para ver si nos puede compartir su opinión. Gracias, Jorge. A ver, el desafío que nosotros identificamos como prioritario es a propósito de la presentación también muy positiva de Flavio y los puntos que mencionaba Guillermo. Naturalmente, el desarrollo de actualización normativa, de normativa habilitante. Nosotros hemos mirado muy de cerca y tenemos un trabajo orientado a replicar la Directiva 2008 del año 98 de la Comunidad Europea, que obviamente aborda el fin de la condición de residuos, y creemos que una adaptación de ello al país puede generar una tremenda oportunidad de valor. Flavio mencionaba algunos casos de dificultades, muchas veces no es que las empresas no quieran, sino que efectivamente simplemente pasar de este tipo de materiales requiere de una gran cantidad de permisos que muchas veces, de manera importante, son injustificados bajo una lógica de circularidad. Yo diría que ese es uno de los desafíos que nos convoca hoy día fuertemente, y por supuesto, en la medida que avancemos en esa valorización, ir haciendo esfuerzos, y ya lo estamos haciendo en SOFOFA, porque esas reducciones de emisiones, sobre todo asociadas a CO2, sean reconocidas y tenidas en consideración para efecto del cumplimiento de nuestros compromisos país en cambio climático. Muchísimas gracias, Jorge. A continuación, entonces, le doy la oportunidad a Gema para que nos cuente también desde allá, España, cuál es el primer desafío que se le viene en mente después de este webinar en materia de economía circular. Para nosotros, y en vista de la problemática que tienen las empresas, es que tenemos que trabajar mucho más en materia de reducción de residuos. Nuestros problemas se focalizan por ahí. Hemos visto que todos los sectores adolecen de lo mismo y tenemos que establecer medidas y ver esto no como un obstáculo ni como una barrera, sino como es un fin para un medio. Entonces nos va a traer incluso hasta ahorro de costes, nos va a traer mejoras a nivel medioambiental, de salud, se traducen muchos beneficios. Tenemos mucho que hacer, tenemos una buena herramienta que es la Estrategia Española de Economía Circular, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Perfecto. Muchísimas gracias, Gema. Tremendo, efectivamente, tema y punto. Guillermo, para también que nos pueda compartir cuál es el primer, yo creo que son varios, digamos, pero cuál es el primero, el gran, el que se le viene inmediatamente a la cabeza. Mira, yo quiero volver sobre la idea de que esta transformación a la que nos invita la economía circular es una transformación sistémica, ¿cierto? Y por cierto que ahí se necesitan ajustes regulatorios y cosas por el estilo, pero realmente necesitamos que todos los actores de la sociedad hagamos un cambio para poder llevar a cabo esta transformación, ¿cierto? En los distintos ámbitos. Y en ese sentido creo que tenemos un desafío tremendo que tiene que ver con la cooperación y la coordinación entre los distintos actores para poder empujar una transformación de la envergadura como la que estamos empujando acá. Y en ese sentido creo que ahí tenemos un desafío acá en Chile y en el resto del mundo también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y finalmente, Flavio, si nos puede compartir también tu opinión. Sí, bueno, la reflexión aquí por nuestra parte es contribuir. Es contribuir con las soluciones que somos capaces de entregar en términos de energía renovable,
infraestructura necesaria para asumir estos desafíos. Y el compromiso de que la sustentabilidad, dentro de ello la economía circular, está dentro del corazón de nuestro negocio. Eso sería la reflexión. Muchísimas gracias, Flavio. Entonces, bueno, con esto último damos por terminado ya nuestro webinar. Desde ya agradecerle a todos la participación, especialmente a los presentadores. Y Mayra, te dejo también las últimas palabras de cierre. Y desde ya, de mi parte, muy agradecido también a la Cámara por el tiempo entregado para la realización de este tipo de actividades. Yo sé que nos pasamos un poquito en el tiempo, Mayra. Mil disculpas, pero la Sí, verdad es que está interesante toda la conversación. Parecemos aquí policía del tiempo con los speakers. Yo quiero agradecerles. Vamos a seguir realizando actividades relacionadas a economía circular al alero del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Cámara. Así que también los invito a que revisen parte de las presentaciones en nuestra web y vamos a estar, yo creo, Jorge, generando algunas preguntas o encuestas porque nos interesa saber qué otras materias podemos abordar y profundizar en los siguientes webinars. Así es que Jorge Cáceres de Sofofa, muchas gracias. Flavio Rodríguez de Acciona, también Acciona siempre presente con los eventos de la Cámara. Guillermo González, muy agradecida de tu presentación y espero también que estemos en contacto. Y Gemma La Rosa, gracias, entiendo que ahora en España ya es muy tarde, así es que simplemente también poder agradecer a todos su presentación y diálogo. Bien. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un gusto, muchas gracias. A todos. Hasta luego. Que estén bien. Muchas gracias. Que estén bien. Cuídense. Que estén bien. Chao, chao. Igualmente.